Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde en este día, donde quiera que usted se encuentre viendo esta transmisión. Que el Señor sea con usted y con toda su familia. Allá donde usted se encuentra, le invito a que se ponga de pie con la ayuda del Señor. Vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él, ¿verdad?, respalde este servicio, que su Espíritu Santo dirija esta reunión y que así todos juntos nos gocemos y aprendamos también más de su palabra bendita. Les invito a que oremos, hermanos, allá donde usted se encuentre. Oramos. Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos, Señor, en esta mañana dándote muchas gracias. Gracias, Señor, primeramente por la oportunidad que nos das, Señor, de alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias por un día más de vida. Dios eterno, delante de ti está nuestra vida y nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Respalda este servicio, que sea tu Espíritu Santo quien presida esta reunión, Dios eterno. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. De la misma manera, cada uno de mis hermanos que se encuentran viendo esta transmisión, ayúdalos, Padre, y que sea de grande bendición, Señor, este servicio, Padre Celestial, que conforte su alma, que les ayude y les aliente a seguir adelante en tu camino, Padre. Bendice todo lo que se ha de llevar a cabo en esta mañana, Dios eterno. Respalda, Señor, las alabanzas, respalda el momento de la oración, Señor, respalda el momento en la exposición de tu palabra, Dios eterno, y así todos juntos podamos alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, en tus manos quedamos, porque, Señor, reconocemos que necesitamos de tu ayuda y de tu dirección, Padre. Gracias te damos, mi Señor bendito, porque tú eres bueno y eres misericordioso. En tus manos quedamos, Señor, porque sabemos que así lo harás, Dios eterno. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado es el Señor, hermanos. Allá donde usted se encuentre puede tomar asiento y vamos a entonar la alabanza número 40, Tiernas Canciones. Himno número 40, Tiernas Canciones. Pues vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, porque Él es digno de toda honra y toda alabanza. Himno 40, Tiernas Canciones. Tiernas canciones, alzad al Señor, himnos que lleven del alma la fe y hablen muy alto del fervido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor que resuenen doquier. Vamos a Él llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra cantan
canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones, y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Aleluya, alabado es el nombre de nuestro Dios, hermanos. Ciertamente solo nuestro Señor aleja del alma el dolor. Por eso nuestro Dios, ¿verdad?, le alabamos y le bendecimos, porque Él siempre está a nuestro lado para ayudarnos y consolarnos. Pero vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 34, Santo, Santo. Himno número 34, Santo, Santo, alabado es el nombre del Señor. Glorifiquemos y alabemos el nombre de nuestro Dios, hermanos. Allá donde usted se encuentre, alabe y glorifique al Señor. Himno 34, Santo, Santo. Santo, Santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo Santo Dios, justo y eterno, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Aleluya, bendito y alabado es el Señor. Nuestro Señor es 3 veces santo. Por eso exaltamos y bendecimos su santo nombre. Pero hermanos, reconocemos que también es necesario orar. Necesitamos orar porque sabemos que a través de la oración estamos en comunicación y en comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Ciertamente, hermanos, todos tenemos necesidades. Hay necesidades en la casa del Señor. Vamos a orar por nuestros hermanos que están pasando por momentos de enfermedad, por momentos de dificultad, hermanos. En estos momentos, en esta situación difícil, hay muchos hermanos que están luchando. Pero sabemos, hermanos, que nuestro Dios escucha nuestras peticiones, nuestras oraciones, y Él obrará conforme a su bendita y santa voluntad. También vamos a orar, hermanos, por nuestros hermanos, ¿verdad?, de nuestro movimiento, nuestros hermanos representantes, nuestro hermano representante nacional de este movimiento, a todos los pastores, todos los ministros, los obreros,
para que el Señor los siga ayudando, los siga fortaleciendo, donde quiera que ellos se encuentren, hermanos, donde quiera, ¿verdad?, que ellos prediquen la palabra a través de cualquier medio de comunicación, que el Señor respalde con el poder de su Espíritu Santo a cada uno de sus siervos. También vamos a orar, hermanos, por esas almitas nuevas que han escuchado el mensaje, que han escuchado la palabra del Señor. Vamos a orar, ¿verdad?, para que ellos también pues vengan al Señor, el Señor los alcance y tengan una nueva vida, para que el Señor pues tenga misericordia de cada uno de ellos. Sabemos que muchos también están pasando por momentos de enfermedad, por esta pandemia que todos estamos pasando, ¿verdad?, a nivel mundial, pero hay poder en la sangre preciosa de Cristo, que el Señor los ayude, ¿verdad?, los respalde, toque sus corazones y principalmente que salve, ¿verdad?, que salve a cada una de estas personas que escuchan ese mensaje divino. Y por muchas más necesidades, hermanos, que hay, que el Señor tenga misericordia, que el Señor guarde a las familias, que el Señor guarde a las familias de los cristianos, que el Señor salve a los que no son salvos. Para esta oración invito a nuestro hermano Brian Valentín, sea él quien venga, ¿verdad?, y dirija esta oración, que ore por todas estas necesidades. Hermanos, sabemos que hay muchas necesidades en la casa del Señor, pero bendito y alabado sea nuestro Dios, hermanos, porque tenemos a quien recurrir, tenemos en quien confiar. Sabemos que cuando venimos a nuestro Dios en oración, Él es bueno y misericordioso, Él escucha nuestras oraciones, hermanos. Vamos a venir unos momentos en oración con nuestro hermano y así oraremos por cada una de las peticiones que hay, ¿verdad?, que se han expuesto, hermanos. También si usted tiene alguna petición, háganosla saber y así le apoyaremos en oración. Estemos atentos con nuestro hermano a la oración que será dirigida por él. Amén. Dios les bendiga, pues en esta tarde les damos la bienvenida a esta transmisión. Yo soy el hermano Brian y pues vamos a elevar oración con la ayuda de Dios. Desde sus casas pueden hincarse, pueden estar de pie, pero todos orando. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana, Padre bendito, nos allegamos a ti, mi Dios eterno, dándote gracias, Padre bendito. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites estar aquí en tu casa, porque, Padre bendito, tú nos permites alabarte, porque, Padre bendito, los hermanos desde sus hogares, ellos, mi Dios eterno, escuchan palabra tuya, mi Padre eterno. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tú estás con todos nosotros, mi Dios bendito, porque, Padre eterno, tú eres quien nos ha dado la vida en este día, porque tú eres, Padre Celestial, el que hace, Padre bendito, todas las cosas posibles. Gracias, Padre Celestial, porque, Padre bendito, tú nos permites servirte de este modo, nos permites cantar alabanzas a ti, mi Dios eterno, porque, Padre eterno, tú nos permites exaltar tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Padre eterno, porque en tu enorme bondad y misericordia, Padre Celestial, nosotros te alabamos y te glorificamos, nosotros te servimos, nosotros, Padre Celestial, estamos, Padre eterno, confiando en ti, en tu mano de poder, Padre bendito, Padre Celestial. Pero en esta hora, mi Dios eterno, tú, Padre eterno, has puesto peticiones en los hogares de cada hogar, de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, amiga que está viendo esta transmisión, Padre eterno. Te pedimos, Padre Celestial, que tú vengas, Padre eterno, a contestar toda petición, mi Padre Celestial. Tú vengas a obrar misericordia, mi Dios eterno. Tú vengas, Padre eterno, Padre eterno, a glorificarte en aquel hogar, en aquella casa, Padre bendito, en aquella familia, Padre Santo, que, Padre bendito, está siendo atacada por el enemigo, mi Dios eterno. Padre eterno, te pedimos por cada hogar de aquel hermano que viene a orar, Padre eterno, por cada hogar, Padre eterno, que se está desmoronando, Padre bendito. Tú ven a formarlo nuevamente, Padre Santo. Tú ven a manifestarte en esa casa, en esa familia, Padre bendito. Tú ven a obrar misericordia. Tú
ven a manifestarte, Padre eterno. Ciertamente a veces es difícil, mi Padre bendito. A veces, Padre celestial, sentimos desmayar. Sentimos, Padre eterno, que tú no nos oyes, pero tú obra misericordia. Tú ven a moverte, Padre Santo. Tú ven a manifestarte grandemente, mi Dios bendito. Que Padre eterno, cada hogar donde hay una persona clamando, donde esté una hermana orando, mi Dios eterno, tú hagas misericordia, Padre celestial. Tú vengas a moverte, Padre eterno, a cada hermano que está, Padre eterno, sufriendo por esta nueva pandemia. Tú lo, Padre eterno, tú lo sanes, Padre bendito. Que Padre bendito, todos vean tu mano de poder. Que Padre celestial vean, Padre eterno, que tú solo con decir tu palabra echas fuera toda enfermedad, Padre eterno. Tú ven a manifestarte, mi Dios bendito. Tú ven a glorificarte, Padre eterno. Tú ven a manifestarte, Padre bendito. Pues ciertamente esta pandemia, Padre eterno, tú, Padre bendito, conoces las causas. Tú sabes por qué se dio, mi Dios celestial. Padre eterno, pues mucha gente está llegando hacia ti, mi Dios eterno. Esto nada más es un llamado tuyo, Padre celestial, a que toda persona se arrepienta, Padre bendito. Te pedimos que tú vengas a limpiar el mundo, Padre bendito. Vengas a sanar, Padre celestial. Tú vengas, mi Dios eterno, a glorificarte en esta tierra, Padre eterno. De todo aquel, mi Dios eterno, que se niega a creer a ti, vea, Padre celestial, Padre eterno, toque su vida, mi Dios eterno. Vea que ya no es tiempo de Padre bendito, de andar jugando, mi Dios celestial, a cada hermano, mi Dios eterno, que Padre bendito se encuentra, Padre celestial, en su vida espiritual tambaleando, mi Dios eterno. Tú vengas a tocarle, tú vengas, Padre eterno, a restaurar esa vida, mi Dios celestial, a toda alma caída, Padre eterno, a todo miembro que ha dejado su lugar. Tú, mi Dios eterno, haz lo que vuelva a tu camino, haz lo que se llegue nuevamente a ti, mi Dios celestial. Pues no es tiempo, mi Dios eterno. Tu palabra lo dice, que iban a llegar momentos difíciles. Y Padre bendito, esos momentos difíciles cada día son más notorios, mi Dios amado. Pero Padre celestial, nosotros los que hemos creído en ti, sabemos que escrito está, mi Dios eterno. Sabíamos que todo esto habría de pasar, mi Dios bendito, porque así lo dice tu palabra. Y Padre eterno, tú eres fiel y en cualquier momento se va a cumplir esto. Terremotos, Padre bendito, enfermedades, Padre celestial, guerras, mi Dios eterno, todo se está cumpliendo, mi Dios celestial. Pero Padre bendito, tú eres quien puede limpiar a la humanidad de su maldad, Padre celestial. Ven a hacer tu obra, Padre eterno. Tú ven a manifestarte, Padre celestial. Que Padre bendito, veamos tu grande misericordia, veamos tu mano de poder, Padre bendito. Guarda cada uno de los médicos, Padre eterno, que están, Padre bendito, luchando contra esta pandemia. Tú cúbrelos con tu mano de poder. Si algún médico, Padre eterno, es hijo tuyo, tú guárdalo, Padre celestial. Que Padre bendito, ellos vean tu mano de poder, Padre celestial. Mi Dios eterno,
De igual forma, Padre bendito, Yed Martito, Padre celestial, este varón pide por su vida espiritual, Padre eterno. Tú ven a ayudarlo, mi Dios eterno. Tú conoces su lucha, tú conoces su prueba, mi Padre celestial. Tú ven a hacer tu obra en él, Padre eterno. Él pide por una petición especial, mi Dios eterno. Dice que solo tú la conoces, Padre celestial. Tú ven a contestar de acuerdo a tu misericordia, mi Dios eterno. Tú ven a contestar de acuerdo a tu misericordia. Que Padre bendito, si este varón antes no es salvo, tú lo salves, mi Dios eterno. Antes, Padre celestial, tú lo ayudes, mi Padre eterno. Obra, Padre celestial. Ven a ser, Padre eterno, grandemente, mi Dios bendito. Padre celestial, te damos gracias, Padre eterno, porque tú has de obrar grandemente, Padre eterno, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Hemos orado unos momentos, hermanos, y cada petición ha quedado en manos del Señor. Que el Señor nos ayude a esperar, ¿verdad?, a ser pacientes y esperar en su bendita y santa voluntad. Pero es momento, hermanos, de que estemos atentos a escuchar la bendita palabra del Señor. La enseñanza dominical de esta mañana, vamos a estar preparados. Entre tanto, entonamos el coro número 1 y así estaremos preparados a escuchar la bendita palabra del Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén, gloria a Dios. Estemos atentos, hermanos, a escuchar la palabra bendita del Señor. Ustedes que nos están siguiendo por este medio, deseo que la paz de Dios esté con ustedes, no solamente su paz sino su amor llene sus corazones y el gozo del Espíritu Santo les haga estar pues fervientes en el Señor y la esperanza de la venida de Cristo se fortalezca a cada momento en sus vidas. Les saludo en el amor de Dios, hermanos, y les mando un cordial saludo y un abrazo. Y pues en esta mañana vamos a aprender de la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él use mi vida y que pueda hablar conforme a sus palabras
y no conforme a mis pensamientos, que sea Él y que no sea yo. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos a Dios. Precioso Señor, en el nombre santo de tu Hijo, el Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por permitirnos estar conectados a través de este equipo, a través de las redes sociales. Te damos gracias por permitirnos estar bajo la unidad del Espíritu Santo. Y en este momento, Señor, vamos a considerar una enseñanza de tu palabra. Usa mi vida en tus manos y que pueda hablar tu palabra, Señor, como tú quieres. Cesa las voces contrarias y que solamente se escuche la voz del Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahí donde está usted, hermano, vamos a considerar la lección número 614 del consejero en esta mañana. Y el tema general es la doctrina de los apóstoles. El tema del mes es la justificación, es por la fe en Cristo. Ese es el tema del mes, el tema del mes. La justificación es por la fe en Cristo. Tenemos el título de hoy que dice, la ley no justifica. Ese es el título de la lección de hoy, la ley no justifica. Y el texto de oro, o texto áureo como lo conocemos, dice, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Entonces el justo por la fe vivirá. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, ahí en la epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo número 3. Vamos a darle lectura a los versículos 19 y 20. Usted puede alabar a Dios ahí donde está, puede glorificarlo, puede exaltarlo, que el enemigo no le cierre su boca. Ahí usted puede glorificar a Dios. Aquí no está prohibido alabar a Dios. Dice el libro de los Gálatas, más bien la epístola de San Pablo, a los Romanos, epístola de San Pablo a los Romanos en el capítulo 3, los versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Quiero leer para ustedes la introducción de esta enseñanza. Y dice así, iniciamos considerando que la justificación realizada por nuestro Señor Jesucristo nos absolvió, o sea, nos declaró justos y nos libró de la condenación. Cuando la justicia de nuestro Señor Jesucristo se confiere a nosotros, y esto es justificación, es decir, el hombre es presentado justo delante de Dios. La justificación es el acto de ser vestidos con la justicia que Dios mismo proporciona o proporcionó. Es algo perfecto y no se alcanza por méritos propios,
ni tampoco por la ley, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a considerar que la ley no justifica. Fíjense, hermanos, el propósito de la enseñanza de esta mañana lo encontramos en la verdad práctica que dice: la justificación delante de Dios no es por las obras de la ley, sino por la gracia divina hacia nosotros. Ese es el propósito de esta enseñanza, que nosotros comprendamos, que cada persona entienda, ¿sí?, que la justificación ante Dios no es por obras. No es por las obras de la ley, sino que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La ley no justifica, y cuando hablamos de la ley estamos hablando de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, para que el pueblo de Israel entendiera lo que ellos tenían que hacer y ellos tenían que evitar hacer. Sí. La ley no justifica, se refiere a que la ley no nos absuelve, no fue con esa capacidad que Dios se las dio a los judíos para absolver de alguna culpa, ¿sí? Porque justificar es absolver de alguna culpa. Entonces, la ley no tiene capacidad para absolver al pecador, no tiene capacidad para salvar, ¿sí? En el ir viendo esta lección vamos a encontrar que la ley fue dada con otro propósito. Por eso el texto de oro dice: mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que vale delante de Dios es la fe en Jesucristo. Lo que vale delante del Señor es la fe en su palabra. No es la ley la que nos va a absolver. No es la ley la que nos acerca a Dios. No es la ley la que acercó a Dios a los judíos. No. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y queda claro lo que enseña San Pablo a los romanos, ¿sí? Que ante Dios solamente hay uno que nos que nos libera de la culpa, solamente hay uno que nos justifica ante Dios, y es el Señor Jesucristo. Bien, hermanos, precisamente podemos considerar esta enseñanza cuando dice nuestra primera división: muestra el juicio de Dios. Y fíjese, dice ahí, hermanos: es en vano buscar la justificación con Dios por medio de las obras de la ley. Con ninguna clase de obra seremos aceptados por Dios cuando menciona: todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice. No solamente judíos, sino también gentiles. Es decir, todos, todo el mundo. Ninguno es capaz de guardar la ley de Dios, según Romanos capítulo 3, en el versículo 9, que dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Ya que la ley, la palabra de Dios, tiene un mensaje para todos, una demanda y una autoridad sobre todo creyente e incrédulo. Nadie se salva por una ley que fue quebrantada. Todas las personas están condenadas ante Dios
sea por pecados de omisión o por pecados de comisión, ya sea por pecados públicos o por pecados ocultos. Su condición es de total desesperanza. San Pablo muestra que los que en la ley pecaron, por ella serán juzgados. ¿Sí, hermanos? De ahí que por eso el apóstol San Pablo nos hace ver claramente esto, ¿verdad? La ley no puede acercarnos a Dios, no puede salvar. Dice que todos los que en la ley pecaron, en ella serán juzgados, según Romanos 12:2, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Sigue diciendo, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. La figura es atemorizadora. Todos frente a Dios, el gran juez, y los libros serán leídos al saber su condición pecadora y expuesta su culpa. El hombre quedará sin palabras, sin respuesta. La boca de cada uno quedará silenciada. Bien, hermanos, ¿qué estaba diciéndole San Pablo, dándoles a entender San Pablo en la epístola a los romanos, a los cristianos que estaban en ese lugar? Cuando les dice que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice. En un principio los judíos quisieron judaizar a todos los gentiles que se convertían al evangelio. Quisieron judaizarlos, porque para ellos la ley la consideraban como algo muy grande. Y sí era muy grande porque se las dio Dios. ¿Sí? Pero qué tremendo es cuando los judíos no logran entender que el Mesías había venido para salvar al mundo, que el Mesías es suficiente para salvar y que Él es el único que puede librar del pecado. La ley no. De tal manera que San Pablo les escribe y les dice estas palabras, todo lo que la ley dice. ¿A quiénes lo dice? A los que están en la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque el hecho de que los judíos tenían la ley, eso no les hacía a ellos, hermanos, privilegiados, o no les hacía a ellos estar libres de condenación. No. Los judíos pensaban, hermanos, que por tener la ley, ellos ya hicieran lo que hicieran, vivieran como que vivieran, ellos eran el pueblo escogido y ellos no tenían condenación. Pero ahora San Pablo les hace ver que aunque ellos tengan la ley, aunque a ellos les fue dada la ley no los salvaba, la ley no los iba a librar de la condenación. Estar bajo la ley les condenaba. Estar bajo la ley precisamente los hacía que se dieran cuenta de su pecado, de su maldad, pero no los salvaba. El Salvador lo envió el Padre, pero ellos no lo quisieron reconocer. Como dijo San Pablo, la ley fue como un ayo, decía, para llevarnos a Cristo. La ley era como un ayo, como alguien que está guiando, como un guiador que te lleva al Salvador que es Cristo. ¿Sí? Y fíjense, ¿qué les dice
para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. O sea, San Pablo les está dando a entender que la ley no da privilegios. ¿Sí? Que la ley no es un talismán que los vaya a salvar. ¿Sí? San Pablo les está haciendo entender que ellos tenían que dar cuentas a Dios, que ellos tenían que dar cuentas de todas sus acciones y que aunque ellos tenían la ley, no los hacía diferentes. Dice, por eso dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. O sea, no porque yo soy judío, entonces soy privilegiado y la ley me da privilegios, la ley me da para que yo viva como quiera. No, tanto judíos como gentiles, dice San Pablo, dice, están en condenación. Entonces, qué importante es, por eso, podemos considerar lo que hablábamos al principio, el propósito de esta enseñanza, es que entendamos que la justificación delante de Dios no es por las obras de la ley, es lo que San Pablo le estaba dando a entender a aquellos que querían judaizarse o querían judaizar a los cristianos. No es por las obras de la ley, es por la fe en Jesucristo. Entonces, qué importante es considerar esto, hermanos. Eso trae una enseñanza, ¿sí? Eso trae una enseñanza que nosotros tenemos que comprender, tenemos que entender, porque lo que nos salva es la fe. Lo que nos salva es la fe en Cristo. No son las obras. A los judíos se les hace entender y también se les está hablando a aquellos cristianos que estaban queriéndose judaizar. No es las obras de la ley. Es por la fe en Jesucristo que el hombre, el ser humano, va a encontrar la justificación delante de Dios. No hay privilegios delante de Dios. No hay talismanes, no hay objetos, no hay nada, no hay obras que nos salven. Es Cristo el que nos salva. Es Cristo. Nos encontramos, hermanos, algo muy importante con este segundo punto que dice, nadie alcanza justicia practicando la ley. Dice, la ley no puede justificar, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Es decir, que la ley no puede declarar a alguien como justo. La palabra de Dios precisamente nos hace comprender algo muy importante ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 3, el versículo 39, cuando dice, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere, haciendo una comparación entre la ley y Cristo, ¿verdad? Cristo justifica a todo al que creyere en él. Por cuanto la ley no justifica, dice entonces, es decir que la ley no puede declarar a alguien como justo. Existen personas que han querido vivir la ley para ser justificados o alcanzados o alcanzar algo delante de Dios. Pero la ley no puede darnos una herencia. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 4 en el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. O sea, la ley no nos puede dar una herencia, no nos puede dar nada. Nada, la ley no nos puede dar nada. Óigalo claro. La ley no nos puede dar nada.
Todo lo que Dios nos tenga que dar nos lo va a dar a través de la fe en Jesucristo, no a través de la ley. Es lo que San Pablo le estaba diciendo aquí a la epístola a los romanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es por la ley, entonces la fe es vana y es anulada la promesa. Podemos considerar entonces, cuando dice el comentario, solamente nuestro Señor Jesucristo es el único medio. La palabra de Dios dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué contundentes palabras, qué palabras tan llenas de sabiduría habla el apóstol San Pablo, y aquí desmorona toda doctrina basada en la ley y toda doctrina basada en idolatría, basada en ideas humanas. Solamente Cristo, alabado sea el Señor. De tal manera, queridos hermanos, que dice, ya que la ley no nos libra de la condenación, efectivamente, no libró a nadie, ni libra en este tiempo, ni librará en el futuro. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjense qué maravilloso, qué tremendo. Lo que era imposible para la ley, lo hace Cristo. Condenar el pecado al derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, nadie se justificará. Hay una efervescencia tremenda en este tiempo por tomar cosas de la ley para practicarlas, tomar rituales, tomar prácticas hebreas, pensando la gente que se va a consagrar más, que se va a acercar más a Dios. No ha faltado quienes, basados en la forma en que Dios le dijo a Moisés que hiciera el aceite de la unción, también lo han hecho de esa forma y piensan que de esa manera la unción que hagan va a tener algo especial. No ha faltado, hermanos, quien diga que hay que guardar el sábado, la doctrina del sábado, porque si tú guardas el sábado, dicen, tienes el sello del Dios vivo. ¡Qué ignorancia! No han entendido que el sábado es un tipo de Cristo. El sábado era un día de reposo, para reposar para Dios. Pero ahora Cristo nos ha venido a traer ese reposo espiritual. Alabado sea el Señor. Y ahora no es un día, es toda la vida que tenemos que vivirla para Él. Entonces, llegan a sacar conclusiones equivocadas, erradas. Conclusiones basadas, hermanos, en formas de pensamiento y en vanas interpretaciones de la palabra. Doctrinas como los sabatistas, o como ahora los llamados cristianos mesiánicos, que incluso hasta se cambian sus nombres por nombres hebreos. Incluso ahora ya hasta sacan versiones donde los nombres de los apóstoles los traducen al hebreo y dicen, no, es que así debe de ser. Y viven confundidos y andan confundidos. Y llegan hasta incluso a maldecir. Como decía una persona, es que el nombre de Jesús no, eso no es bueno. Es que
el nombre del Mesías es el Adonai, el Yeshua. O sea, cosas totalmente incoherentes. Otros creen que por tocar un cuerno va a haber más unción. No, hermanos. Está claro. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. Nada que nosotros hagamos, ni aunque oremos en hebreo, ni aunque sepamos palabras hebreas, nada de eso justifica al hombre. Nada. Nunca fue el propósito de Dios justificar al hombre por la ley. Jamás. Jamás fue así. Dios nunca tuvo ese propósito. Entonces, la ley no nos puede acercar a Dios. La ley no nos puede justificar. La ley no nos puede absolver de la culpa. Así es que tome usted atención, usted que está viendo este video, que está escuchando este mensaje. Aprenda de la Biblia, lea la Biblia, lea las Escrituras, hermano. No que a veces por ser una persona que ignora las Escrituras, fácilmente te engañan. ¿Cuánta gente la confunde por ignorar la palabra de Dios? Llénate de la palabra. Llénate de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo habló. Qué importante es que nosotros, como le dijo San Pablo a los colosenses, que la palabra de Cristo habite en toda abundancia en nosotros. Fíjense, hermanos, una vez hablando con una persona adventista, argumentaba que los que guardan el domingo son del anticristo, decía. Ustedes son del anticristo porque ustedes guardan el domingo. Deben de guardar el sábado porque el sábado es el sello de Dios y usaba versículos que definitivamente ni él los entendía. La Biblia es una biblioteca de 66 libros que se interpreta por sí misma, pero necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Y me hablaba y decía, no, que incluso tenemos que evitar comer animales inmundos y un montón de cosas. ¿Cuánta gente va extraviada por ignorar la palabra de Dios? Qué importante es, hermanos, entonces comprender. En este caso, que nosotros como cristianos no tenemos por qué llevarnos por novedades, no tenemos por qué llevarnos porque por ahí llegó alguien que dijo, no, mira, en esta congregación, mira, cantan en hebreo, cantan coros hebreos, tocan el cuerno, mira que en esta congregación, o mira que en la congregación mesiánica hacen esto, hacen lo otro, y hasta ponen la bandera de Israel enfrente ¿y eso qué? Nada de eso justifica al hombre. El hombre necesita a Cristo Jesús. Si usted lo cree, levante su mano y dé un fuerte gloria a Dios. Con Cristo lo tenemos todo. Con Cristo es más que suficiente. A su nombre sea la gloria. Y ahí los que están controlando el equipo den gloria a Dios también. Cristo vive. Qué importante es, hermanos, considerar esto. En tercer lugar, encontramos que la ley
solo muestra al hombre su verdadera condición. La ley solo revela el pecado, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada para que nosotros conociésemos el pecado. La palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo número 7, el versículo 7, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Fíjense, hermanos, qué hermosa palabra. Entonces, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Fíjense, la ley fue dada para que nosotros conociésemos el pecado. Recordemos que la ley fue puesta por causa de las rebeliones. Según Gálatas, en el capítulo 3, el versículo número 19, miren lo que dice la palabra de Dios. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles, dice, hasta que fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Fíjense, hermanos queridos. Entonces, fue puesta a causa de las rebeliones. Es decir, fue puesta para que los que vivían mal delante de Dios, ¿sí?, pudieran ordenar su vida, pudieran darse cuenta de la maldad que estaban haciendo. La palabra de Dios nos hace ver en 1 de Timoteo capítulo número 1, el versículo 9 y 10. Fíjese, hermano amado, dice, conociendo esto que la ley no es puesta para el justo, fíjese, sino para los injustos, y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Fíjense nada más, amados hermanos, entonces fue puesta para los que vivían mal delante de Dios. No es para los justos. Sí. San Pablo le explica a Timoteo por qué fue dada la ley, fue dada por Dios. El hombre trata de justificar sus acciones considerándose correcto su proceder, y piensa que todo está bien cuando la realidad es otra. La Santa Biblia es un espejo que muestra todas las imperfecciones. Si usted sacude un trapo en la oscuridad por la ausencia de la luz, considerará que el trapo está limpio. Pero cuando lo pone contra luz, se dará cuenta que las partículas de polvo, las cuales en las tinieblas no las notó, en la luz se ven. Así es su vida delante de Dios. Él le muestra su condición. La ley entró para que el pecado creciese, pero más grande fue la gracia de Dios. Alguien diga aleluya, alguien diga gloria a Dios. Fíjense, hermanos, la palabra de Dios en Romanos 5:20 dice, la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó ¿qué? La gracia. Entonces, ¿cuál fue el fin de la ley? ¿Cuál fue el propósito de que Dios le dio la ley a Moisés para que se la enseñara al pueblo de Israel? El propósito fue
para que ellos tuvieran el conocimiento del pecado. Sí. Fíjense, hermanos, a mí me gusta mucho cuando San Pablo dice ese versículo que leímos en el capítulo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Fíjense qué hermoso dice San Pablo. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Qué hermoso es esto, hermanos. Fíjense cómo aprendemos de la palabra de Dios. ¿Cómo se dieron cuenta los judíos de lo que era bueno y lo que era malo? Por medio de la ley. Dice San Pablo, la ley no es mala, pero la ley me hizo saber lo que es el pecado. Entonces la ley, hermanos, descubre el pecado. Fue dada para adquirir conocimiento. Y ahora, ¿quiénes son los responsables de que fuera dada la ley? Los rebeldes. Por los rebeldes, por las rebeliones de los hombres ante Dios. Por eso Dios dio la ley. ¿Sí? A causa de las rebeliones. Fíjense, hermanos, qué hermoso es nuestro Dios. Que Dios siempre está al tanto de todo. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que trata de justificarse diciendo, yo soy bueno, yo soy buena? Pero definitivamente, cuando nos encontramos con la ley de Dios, le descubre el pecado al hombre. En este caso, hermanos, entonces, qué importante es considerar esto esto. Hay muchos que piensan y dicen, no, es que ya el Evangelio hay que modernizarlo. Y como les decía hace un momento, tratan de meter cosas del Antiguo Testamento, cosas de la ley de Moisés, costumbres judías, para hacerlo más atractivo el culto, para atraer más gente. No, hermanos, el Evangelio nunca va a pasar de moda. El Evangelio siempre va a ser el mismo. Jesús dijo, vayan y predíquenle a todas las naciones que en mí hay perdón de pecados, que en mí hay arrepentimiento. Vayan y predíquenle a todo el mundo, predíquenles el Evangelio, que yo morí por sus pecados, que yo les puedo salvar. Efectivamente, la ley hizo que creciese el pecado, pero cuanto más creció el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo Jesús. Demos gloria por Cristo Jesús, nuestro Salvador amado. No necesitamos tomar costumbres hebreas. No necesitamos tocar cuernos. No necesitamos, hermanos, guardar un día o guardar el sábado. No necesitas guardar el sábado. No necesitas, hermano o hermana, judaizarte. Y cuando digo judaizarte, no necesitas someterte a las leyes de Moisés. No. Lo que necesitamos es vivir en la fe de Jesucristo. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo. Cristo nos justifica.
Cristo es el único que puede salvar. Todo el mundo está bajo pecado. El único que te puede justificar es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El único que intercede por nosotros es Cristo. Y el único que puede abogar por nosotros ante el Padre es Cristo. Él es nuestro abogado. El diablo es el acusador. Y cuando tú fallas delante de Dios, el diablo te acusa delante de la presencia de Dios. Pero Cristo es el abogado perfecto. Y cuando tú vas al Padre en el nombre de Cristo, Jesucristo aboga por ti. Amados, las obras de la ley no le justifican a nadie delante de Dios. Entonces es necesario mirar a nuestro Señor Jesucristo y vivir bajo su voluntad. Hoy el Señor Jesucristo le ha mostrado su condición espiritual. No deje pasar más tiempo y venga a quien en la cruz pagó por usted. Él le brindará una nueva vida, una vida que nunca terminará, una vida eterna. ¿Usted quisiera entregarle su vida a Jesús? Si no se la ha entregado, entrégasela hoy. Él te quiere salvar. Y si usted ya se la entregó, hermano, pues viva para Él. Viva para Él. Búsquelo. Y no busque novedades. No deje que lo anden confundiendo. Llénese de la palabra. Lea la palabra. Y cuando usted tenga una duda, acérquese al siervo de Dios. Y ahora, si usted no conoce a Dios, yo te invito para que ahí donde estás aceptes a Cristo. Deja que Cristo entre en tu corazón, porque solamente Él te puede perdonar. Solamente Él te puede justificar. Solamente Él te puede justificar ante el Padre. Solamente Él te puede librar de que tú vayas a condenación. Si tú estás sin Cristo, estás bajo condenación. Pero Cristo hoy te puede salvar. Cierra tus ojos ahí donde estás y oremos a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias por esta palabra. La necesitamos tanto. Esa persona, ese hermano que la escuchó, la necesita. Sálvalo. Salva a todo aquel que no es salvo. Todo aquel que te está pidiendo que lo perdones, que lo limpies. Todo aquel que le está pidiendo a Cristo que entre en su corazón, sálvalo. En el nombre de Jesús. Hay personas que están mandando sus peticiones. Te pido que tú tengas misericordia. Esta Domínguez Flo pide oración por su esposo que está enfermo. Visítalo. Tócalo. Está Velas Velasco que pide por su familia y su vida espiritual. Sálvalos si no son salvos. Sálvalos. Toca a los enfermos. Esa es la vida de la pequeña Dana, Señor, que va a ser intervenida de su antebracito. Sálvala. Bendice a esa pequeña. Dirige esa intervención quirúrgica. Esa es la vida del hermano Fausto, que va a ser intervenido. Visítalo, oh Señor, y que todo salga bien para tu gloria. Visita a tu hijo, visítalo. Está la vida de mi hermano Fer, que ha luchado con la enfermedad. En el nombre de Jesús, haz tu obra maravillosa en él. Y por todas las personas que están luchando en este tiempo con esta pandemia, guárdalos, los que están llenos de temor, de miedo, ayúdalos a acercarse a ti, que tengan paz.
Te pedimos por todos los doctores, los médicos que están trabajando en atender esas emergencias. Ayúdalos, cúbrelos con la sangre de Cristo. Por todas las familias que están padeciendo necesidad económica, por la falta de trabajo, la falta de recursos, súpleles. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad. Te pedimos por todos los hermanos, no solamente del movimiento Miepi. Te pedimos por todos nuestros hermanos en todo el mundo, por todos nuestros hermanos que están padeciendo, por todos nuestros hermanos en todo el mundo que están pasando por tribulación. Ayúdalos. Por todos tus siervos en todo el mundo, guárdalos. Y que tu voluntad se cumpla, Señor, como tú quieres. Gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que ahora tu bendición sea sobre cada uno. Te pedimos también por la hermana Tomasita, Señor, para que tú hagas la obra. Pide oración, pon tu mano de poder sobre ella. Por la vida de José, obra, Señor. Se encuentra luchando con dolencias en sus pies. Visítalo, tócalo. La vida de Luz, Señor, sus necesidades y todas las necesidades de los hermanos. En el nombre de Jesús, visítalos. Dales de tu bendición y de tu ayuda. Gracias te doy porque nos escuchas. Ahora te pido que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, el amor tuyo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios los guarde. Nos vemos en la tarde. Tenemos unas participaciones en alusión al Día de las Madres. En la tarde, a las 5 de la tarde, conéctese y quédese en casa. Dios le bendiga.